Quisiera empezar por la problemática más álgida que tiene la ciudad del Cusco para quizás luego ir pasando a una visión más propositiva y más positiva de la ciudad. ¿Cuál cree usted que son los problemas urbanos más críticos? El primero es el del saneamiento. Tenemos el río Guatanay, que es un río sagrado de los incas y que prácticamente es el desagüe de la ciudad, está totalmente contaminado. Eso es un problema muy serio, sí, de nivel de saneamiento, pero también de símbolo de las ciudades. El otro es la vialidad y el transporte. No hay una política clara, técnica, con rigor científico que afronte este tema. El otro es la falta de espacios públicos. Los espacios públicos tradicionales, bueno, no se pueden tocar, pero faltan en las zonas de expansión espacios públicos abiertos. La ciudad es una ciudad muy densa, muy compacta, y los pocos espacios que tenemos son dedicados al deporte, ¿no? Sí. Y un cuarto problema importante es la expansión urbana. Los planes urbanos, el control urbano fundamentalmente, porque hay planes urbanos, no coberturan, no atrapan el crecimiento ordenado de los sectores de expansión urbana. Entonces es un problema grave, la ciudad crece espontáneamente al margen o contrapuesto a los planes, y tenemos una ciudad patrimonial muy cuidada, una ciudad muy homogénea en el centro, sí, pero cuando uno se aleja del centro empieza el caos urbano, la improvisación. Ok, creo que vamos a desarrollar esos 4 temas porque son claves. A mí me parece, desde la perspectiva de alguien que viene de fuera, yo los puedo ver, ¿no? Por ejemplo, empezando por el tema de espacio público y la carencia de espacio público. Definitivamente hay pues una situación limitante en lo que es el centro histórico para crear nuevo espacio para áreas verdes o espacios públicos de cualquier tipo, ¿no? Pero ¿cómo se puede trabajar esta situación quizás ya viendo la ciudad de una manera integral? O sea, ¿qué propuestas ha habido para crear nuevas redes de espacios públicos? No sé, por ejemplo, el río que usted menciona, ¿no? Quizás la idea de reabrir el río hacia la ciudad y generar un espacio público a lo largo del río, del canal en este caso. Esa propuesta es interesante. Yo estaba siempre muy de acuerdo con abrir el río porque es un elemento natural, histórico, que atraviesa y que le daría calidades urbanas. Obviamente no es una empresa muy fácil, es muy complicado. Donde habría que enfrentar el tema de los espacios públicos es en las zonas de expansión. A esto no colabora mucho la alta presión de la densidad urbana y también los altos costos. Y el Colegio de Arquitectos ha propuesto, por ejemplo, esta gran zona del aeropuerto que será dejado tras la construcción del aeropuerto de Chinchero. Esta zona la podemos hacer una especie de Central Park en el Cusco porque está cerca de toda la ciudad y además no contamos con un espacio de esa envergadura. Claro, eso sería un gran pulmón para la ciudad que lo necesita, pero hay ideas ¿no? contrapuestas de urbanizarlo, de poner equipamiento. El Colegio de Arquitectos, en una propuesta sumamente radical, ha planteado que más del 90% se destine a área natural, ecológica, prácticamente intangible, ¿no? Y algunas partes para equipamiento cultural y deportivo, ¿no? Ahí se presenta una gran oportunidad para generar espacio público, pero quizás también para reconectar la ciudad, ¿no? Porque si bien Cusco es una ciudad bien longitudinal, este aeropuerto se inserta también de manera longitudinal y no permite una conexión en el otro sentido a nivel vial, a nivel peatonal. Claro, constituye una barrera que separa dos sectores importantes de la ciudad y el colegio ha planteado, como debe ser, que esto sea inclusive sujeto de un concurso internacional donde los arquitectos de fuera, los peruanos y los cusqueños, veamos cuáles son las ideas que tenemos. Sí, ¿no? Y muchas ciudades lo han hecho, ¿no? Quito, Caracas también. Exactamente, lo han hecho, tenemos referentes muy cercanos. ¿Sí? El aeropuerto del Cusco, una vez que se mude este aeropuerto a Chincheros, va a quedar este gran espacio vacante donde actualmente está el aeropuerto de Velasco Astete. El actual plan de desarrollo urbano propone que eso sea un gran espacio verde para la ciudad, pero también utilizarlo para tener los equipamientos que faltan en la ciudad, más vivienda, incluso una zona financiera, se ha hablado. ¿Cuál sería tu opinión acerca de lo que se debería hacer con ese espacio, ese gran espacio del aeropuerto que quedaría vacante en la ciudad? El Cusco tiene una deuda enorme con espacios abiertos, ¿no? Salvo la plaza y algunos parques, la gran concentración urbana, la gran densidad urbana que alcanza Cusco amerita tener un espacio abierto, grande, digno, ¿no? Entonces, me parece ideal pensar en un gran parque. Ahora, evaluando si es que se requiere algún tipo de equipamiento público que sea
consistente y coherente con un espacio como un gran parque central, bienvenido, ¿no? Yo no veo necesidad de programas de vivienda y tal. Entonces, en vez de usarlo como un gran espacio público para el bien público, comenzamos a ver qué tipo de inversión puede haber ahí, y obviamente ahí entran, como en muchas cosas, las presiones y los lobbies de las inmobiliarias o de X grupos que pretenden hacerse de obras o de la renta que da el suelo, ¿no? Digamos que el 80% de esa área, para dar números, sea dedicado a un gran espacio público, o sea, a un gran parque ciudadano cultural de la ciudad, para el cual también se puede hacer un concurso internacional, porque también podemos discrepar de cómo han sido manejados los espacios públicos en el Cusco y ciertas intervenciones bastante discutibles, por decirlo menos, ¿no? Cusco siendo una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad también, ¿no? Es importante pensar que, o sea, esto es parte de la ciudad, este espacio que va a quedar vacante, y por eso la idea de un concurso internacional sería pertinente, ¿no? Y ya en cuanto a la manera como se debería de articular el centro histórico con el resto de la ciudad, digamos, ejes peatonales, sistema de transporte público, ¿cómo cree usted que se debería trabajar de la mejor manera? El PRED Cusco, que se hizo como un plan de concertación para la ciudad, y hablan de peatonización del centro histórico. Es ahora una necesidad. La parte peatonal es un proceso. Sí. Ha habido algunas pequeñas experiencias que hemos hecho, como es la calle del Medio y la calle Marqués. Ha sido un proceso en su momento un poco difícil que se ha hecho con la municipalidad y la cooperación española. En un momento los ciudadanos se opusieron, pero luego optaron en decir sí, porque ahora tienen un espacio limpio, no hay contaminación, y lo bueno es que tú puedes tener mayor rentabilidad y disfrutar de ese lugar. Pero no solo puede hablarse de peatonal el Cusco si no tenemos los otros instrumentos. Delimitamos la zona peatonal, pero damos horas de servicio, de abastecimiento, pero también damos otras vías de articulación, pero también damos otras formas de transporte. ¿Por qué no pensar en transporte eléctrico? Para moverse por el centro histórico. Sí, o en sistema de gas. Entonces, tendremos transportes masivos eficientes, con tributarios, con sistemas viales tributarios que coadyuven, y es más, se puede tener una red de algunos funiculares que puedan llevar algunas zonas críticas dependientes de la ciudad. Entonces, lo que se estaría necesitando es un sistema de transporte público integrado, que actualmente no existe, para moverse a nivel de Cusco metropolitano, pero cuando uno llega a lo que es el centro histórico, ahí cambia, ¿no? Ya sea pasa a caminar por la ciudad y hacer la ciudad más peatonal, o pensar en un sistema de transporte público solamente para el centro, ¿no? Como un tranvía eléctrico. Sí. Hay otro detalle más, una red de estacionamientos públicos en los cuales se pueda brindar el disfrute al ciudadano, al habitante, donde pueda dejar su carro con la seguridad y estar disfrutando, sirviéndose la ciudad. ¿Qué proyectos crees, Wilber, que son los que actualmente la ciudad necesita con mayor urgencia? ¿Proyectos urbanos estructurantes o incluso proyectos de arquitectura o equipamientos que están faltando para la ciudad? Proyectos estructurantes, faltaría resolver la articulación vertical de la ciudad del Cusco, diríamos transversal de la ciudad del Cusco, entre lo que es la margen sur de las estribaciones de los cerros y la parte norte de la ciudad. Necesitamos vías que articulen de esa manera. Luego necesitamos... si bien ha habido muchas vías en este sentido a lo largo, falta esta conexión a la otra. Así es, porque todavía hay mucha gente que se traslada de esa parte. Sí, claro. Luego necesitamos tener un sistema de transporte masivo y eficiente. Por ejemplo, en los lados en las laderas de los cerros, se me ocurre que podemos utilizar determinados tramos de un teleférico que vaya paralelo a la línea de las calles, ¿no es cierto?, y que pueda articular rápidamente. El problema del transporte en la ciudad del Cusco, articular desde San Jerónimo, ¿no es cierto?, hacia el centro de la ciudad, se podría resolver muy fácil y rápidamente
con el uso masivo del tren, porque tenemos sobre ese tramo también un tren concesionado, obviamente, ¿no es cierto?, a una empresa privada, resolveríamos el problema y no tendríamos por qué estar tratando de articular la ciudad del Cusco, ¿no es cierto?, y sus distritos con el centro histórico a través de líneas de transporte, con vehículos, ¿no? etcétera. Claro. Solamente utilizar la infraestructura del tren y cambiar, obviamente, la tecnología, ya no utilizar el tren accionado por combustible fósil, sino obviamente por cambiarlo por energía eléctrica. Pero lo que entiendo de lo que se está dando actualmente es que estas estaciones de tren están siendo como desmanteladas para que el sistema dentro de la ciudad no funcione, ¿no? Y bueno, algunas el terreno se va a utilizar para centros comerciales. ¿Cómo podría volverse un poco esa visión que...? La estación de tren sigue funcionando porque hay un flujo de gente que va hacia la zona de Puno y Juliaca. Como es una concesión, el agente privado no va a cambiar. Sí. Yo decía, establecer una alianza estratégica para que a través de subsidios podamos trasladar gente que entre y sale de la ciudad. El Cusco tiene planes urbanos, pero es de esta planificación muy antigua, muy de la zonificación de las densidades, pero no tiene un proyecto de diseño urbano, una imagen de ciudad, donde sí se diseñan las calles, las vías, toda la estructura de la ciudad en un nuevo enfoque que peatonaliza, que humaniza la ciudad, que combina el transporte público con el transporte, las ciclovías, en fin. Creo que falta eso, falta llegar a este nivel de detalle donde no los planificadores, sino los urbanistas y los arquitectos definan una visión de ciudad. Claro. Ahí me gustaría saber su opinión sobre el nuevo plan de desarrollo urbano que se ha aprobado hace pocos meses, que es de aquí al 2023, ¿no? Tiene esta visión de la ciudad. ¿Cree que ahí se están pensando en propuestas que sean integrales para la ciudad, donde se definan proyectos, acciones concretas, no solamente como hablamos de este urbanismo un poco más antiguo de zonificar y ver qué pasa, ¿no?, sino de definir proyectos urbano-arquitectónicos? Bueno, es un esquema de planificación bastante convencional. Trata de regular el crecimiento de la ciudad, nosotros en el colegio lo hemos visto con cierto detalle. Sin embargo, no enfrenta una visión de ciudad a largo plazo. Ahora hay softwares muy sofisticados de ingeniería de transporte que podrían hacer una simulación de toda la ciudad y podemos tener realmente un planteamiento y ver en una simulación cómo funciona un probable tren, las vías de evitamiento, el descongestionamiento del transporte público en el centro, en fin, todo esto se puede hacer, pero de manera sumamente técnica, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he visto lo que es la Avenida de la Cultura. Me parece un eje interesante de la ciudad porque tiene una serie de carriles exclusivos supuestamente para transporte público, pero que no son muy respetados, digamos. Y tiene una gran berma. Yo también, esa avenida me parecía como un potencial para poder generar también un gran espacio público a lo largo de la ciudad y quizás resolver una troncal de un transporte público segregado, ¿no? Como en el caso de Lima tenemos el Metropolitano. ¿Usted cree que eso podría funcionar o se ha pensado de alguna manera un proyecto de estas características? Sí, habría que pensarlo muy bien porque es el eje que articula la ciudad. Pero, repito, un plan maestro vial es fundamental. Porque en el Cusco, y esto hay que decirlo con claridad, trabajamos mucho a las ideas aisladas, al error de ensayo. ¿Se ha pensado, por ejemplo, en el sistema ferroviario con el que cuenta la ciudad? Yo veo que hay estos proyectos para hacer nuevos centros comerciales en algunas de las que actualmente son estaciones de tren. ¿Sabe si se está pensando eso como un sistema de transporte público a través de, no sé, pues un tranvía eléctrico? O sea, que se podría aprovechar para resolver el problema de movilidad con un sistema integral de transporte masivo. Hay esta idea y también la vía de evitamiento. Efectivamente hay una vía ferroviaria que antiguamente conectaba con Puno y Arequipa y puede ser utilizado para el transporte. Sería como en un solo sentido, ¿no? Exactamente, justo en el lado longitudinal donde se complica la circulación. Una imagen de ciudad al detalle, como hablábamos, con espacios públicos diseñados, con roles urbanos, con un dimensionamiento mucho más importante y sobre todo enfrentando estos problemas centrales que hemos visto. Entonces son planes muy de corto plazo y que no lograrán atrapar la dinámica de la ciudad.
Cusco recientemente ha aprobado un plan de desarrollo urbano al 2023 que se vuelca en la expansión horizontal y vertical de la ciudad y en cuyos proyectos prioritarios se encuentran la consolidación y creación de nuevas vías expresas y túneles para priorizar el tránsito vehicular. Lejos de pensar en una ciudad compacta y peatonal, este tipo de decisiones augura un crecimiento difícil y poco amable para la ciudad. Lamentablemente, no se pudo conversar con el arquitecto encargado del plan para conocer más detalles, a pesar de nuestra insistencia durante nuestra estadía en Cusco.